Dije Adriana Silverio. ¿Se encuentra? Yo dije presente. Perfecto. Besabé Gómez. Presente. Carmen Encarnación. Porque hay muchos micrófonos encendidos. Presente, profesor. Ay, pero apaguen su micrófono, por favor. Tiene que mantener el micrófono apagado. Presente, profesor. Gracias. Carolina Carvajal. Presente. Cesarina Nova. Tócate los auriculares. ¿Se encuentra Cesarina? Dani, apaga tu micrófono, por favor. ¿Se encuentra Cesarina Nova? Presente, maestro. Ok. Pero Cesarina no Vázquez, por si acaso, por si hay otra por ahí. Nova Matos. Sí, perfecto, esa soy yo. Christopher Vallejo. ¿Se encuentra Christopher? Emily Céspedes. Presente. Perfecto. Gregoria Santana. ¿Será Georgina Santana? Georgina Santana. Presente. Grady Mateo. Presente. Griseli de los Santos. Presente, maestro. José Miguel Vicente. Presente. José Miguel Vicente. Profe, ese era yo. José Miguel. Sí, yo entré con la cuenta de él. ¿Cuál es tu nombre? Libertad Ascensión Rosón. Ok. Keila Díaz. ¿Encuentra Keila? Ladari Corsino. Presente. Lady Céspedes. Presente. Leonela Quesada. Presente. Lewinka Martínez. Presente. Lisaura de la Cruz. ¿Se encuentra Lisaura? Lice Contreras. Presente. Y Lacey Pérez. Presente. Y Lenny Corsino. Presente. Mila Núñez. Mila Núñez. Presente. Nairobi Ferreras. Noelia Pérez. Presente. Noelia Ramírez.
Presente. Don hermano, ustedes dos. No. Ahí está Perina Ramírez. Muy amiga. Ah, yo sabía. Como hermano. Santa Figuereo. Presente. Figuereo. Presente. Ok. Sí. Santa Vizcaíno. Presente. Vivian Baez. Vivian o Bianni. Vianney Baez, perdón. Presente. Ya Freisy Díaz. ¿Cómo entra ya Freisy? Jay Félix. Presente, profesor. Yaini Félix. ¿Cuál es tu nombre completo, Jay? Yaini Yaceli Félix. Félix. Ajá. Ok. Ya, profe. Sí. Ok. Danibelki Moreta. Presente, profesor. ¿Quién está presentando ahí? No, permiso. ¿Hello? Ah, ya, ahí. ¿Qué cosa? Sí. Jennifer Santana. Dígame ya, Freisy. Jennifer Santana. ¿Se encuentra? Gina Carvajal. Presente, profesor. Gina. Sí. Yuleire Mejía. Presente. Perfecto. Hasta aquí me llegó la lista. Ahora bien, ¿quiénes no mencioné? Lo que no mencioné. Profesor. Lo que no Profesor, mencioné. no me mencionó. Perfecto. Profesor, no me Maestro, mencionó. falto yo. Lo que no mencionaron, levanten Yo la manito. falto, maestro. Póngame atención. Lo que no mencioné, me levantan la manito de este lado, ¿verdad? Para yo anotarlo. Profesor, Sí. usted no me mencionó. Levántame la manito por este lado, mi amor. Por acá. Está levantado. Sí, dale ahí, yo estoy escribiendo los nombres. Neidania, usted no me mencionó. Neidania Pérez. Estoy escribiendo los nombres, mi amor, para ponerlo a ustedes. Ah. Esto es grande por ahí atrás. Oh, sí. Salió ahora por venir a recibir una cosa. Como te decía. Mauri, a Simona. Simona me llamaba un poco así cosas. Es una paciencia, una cara. Mauri, te puedo una cancelar. Si no te puedo cancelar, te voy a operar sin bisturí. Acá fui yo y me decía, pues tú estás loco ya. Le decía, uy,
O sea, usted a mí no me mencionó tampoco. Eh, yo estoy cogiendo una clase por aquí, guárdame ahí. Aló. Buenas tardes. Cierren esos micrófonos, por favor. Por favor, quien tenga el micrófono abierto, que lo cierre. Gracias. Profesor, buenas tardes, discúlpeme. ¿Puedo expresar algo? Sí, claro. Bien, yo me llamo Mirla Penelopete Núñez y no estoy en grupo. Grupo de exposición. Sí, Ya. Señores, ya lo que ya levantaron mano, no sigan Yo levantando también la quiero mano. decir algo, profe. Buenas Yo tardes. tampoco estoy en grupo, profesor. Oye, ¿qué Yo no pasa? estoy en grupo tampoco. Los que no están en Y, grupo y no me mencionó en la lista. tienen que ponerse, comunicarse en el grupo de WhatsApp, preguntar quiénes están en grupo, formar un grupo y enviarme los integrantes por el grupo de WhatsApp. Profesor, yo ya envié y nadie me ha añadido, pues yo me voy a quedar sola, voy a hacer mi posición sola. No, no se permite hacer posición por ahí. Muchas personas aquí. Profe, Bueno, Sí, buena, mire, profe, yo quiero decirle algo. dígame. Que a mí mi teléfono se me dañó, yo le estoy tomando del correo de Carlito y mi nombre es Mabel. Su nombre es Mabel. Mabel. Y la estoy tomando del correo de Carlito.
y no me mencionó en la lista. Ah, yo puse Carlito. Profe, Va a ver mi nombre Mabel, ¿qué? bueno, para que lo arregle. A ver, Le dice ¿qué? Carlito, Mabel Carolina Díaz Beltré. profe, Un momento. Ya lo puso, profe. Carolina Beltré, ¿verdad? Díaz Beltré. Profesor, Sí. yo no, ahora que yo vengo a entrar a la clase, yo no tengo la clase que usted ha dado, no estoy en un grupo, yo no conozco a nadie aquí. ¿Cómo es que uno tiene que integrarse? Maestro, buenas tardes. Para confirmar si usted agregó mi nombre al listado, Marcia Delgado Silvestre. Sí. buenas Profesor. tardes, maestro. Mi nombre es Neidania Pérez. Yo no estoy en grupo. Para ver- Ya le dije que para eso tienen que entrar al grupo de WhatsApp, preguntar quién no están en grupo, quién quiere formar grupo, y así entonces agarran, ¿verdad? Y con esa persona que no ha formado grupo, formarlo y enviármelo por WhatsApp los integrantes. Está bien. ¿Ya usted ha dado clase, profesor? Vamos a empezar la primera hoy. ¿Eh? Hoy iniciamos con la primera. Ah, ok. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Daniela Reyes. Usted no me ha agregado a la lista todavía. Daniela, Reyes. Buenas tardes, profesor. Póngame presente, Yafreisi Luna. ya te puse presente, ya Félix. Buenas tardes, profe. Quiero saber si me agregó al listado, por favor. Jennifer Ledesma. Dios se le mandó un paquete Buenas tardes, de carro. profesor. Me trae María de los Santos. Lo que vamos a hacer es que esta parte la vamos a dejar para el final. Vamos a iniciar la clase, pues si no, no vamos a iniciar hoy. Y al final, entonces, lo que falta por agregar al listado, lo agregamos y así arreglamos lo que hay que arreglar. Terminamos un poquito más temprano y arreglamos los problemitas. ¿Qué usted entiende? ¿Qué le parece? Usted puede explicarle a maestro y escúchame que no escuche bien. Vamos a iniciar la clase y al final, entonces, lo que falta por agregar al listado lo agregamos. A lo que hay que poner presente se pone presente y listo. Al final de la clase. Si no, no vamos a iniciar hoy. Ok. Tiene, Santa Alejandrina. Santa, Diga, profesor, presente. Sí, dígame. está compartiendo su pantalla. Sí, yo estoy dentro de la clase. Sí, pero está compartiendo la pantalla suya. Ah, ok, escúchame, maestro. Ahora mismo la arreglo. Sí. Okay. Delia dice no compartir. Sí, ya ahora mismo. Perfecto, gracias. Ok. Ok. Entonces, mi gente, hoy tenemos un tema interesante. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué me puede decir? La historia del computador. La Historia del de computador. Muy bien. Levantándome la manito por acá, vamos a ver quién quiere hablar sobre la historia del computador. Noelia Ramírez, vamos a ver. Buenas tardes, compañeros. Por favor, tienen que cerrar los micrófonos para que podamos escuchar a los demás. Mi nombre es Noelia. Yo les voy a hablar de inteligencia artificial y computación acuática. En los últimos años hemos visto avances significativos en inteligencia artificial y el desarrollo de computadores cuáticos que permiten evolucionar y procesamiento de la información. La historia del computador es un testimonio del ingenio humano y su capacidad para resolver problemas complejos a través de la tecnología. Perfecto. Adriana Silverio.
Diana, ¿quería decir algo? ¿Me escuchan, profesor? Te escuchamos. Bien. La historia del computador es un recorrido fascinante que abarca siglos de avances en la búsqueda de herramientas que ayuden al ser humano a realizar cálculos y procesar información de manera más eficiente. Los primeros dispositivos de cálculo fue el ábaco, 3000 años antes de Cristo, que ese fue el primer instrumento de cálculo mecánico utilizado por babilonios y otras civilizaciones. También está la máquina de Pascal en el año 1642, donde Blaise Pascal inventó una calculadora mecánica para sumar y restar conocida como la pascalina. Y finalmente la máquina de diferencia en el año 1822, donde Charles Babbage diseñó esta máquina para realizar cálculos mecánicos complejos. Más tarde conceptualizó la máquina analítica, considerada por el precursor del computador moderno. Pues, Cesarina Nova. Sí, maestro. Escuchamos. Yo les estaré hablando sobre la historia del computador. Dice que la historia del computador es el recuento de los eventos, innovaciones, desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización, que dieron origen a las máquinas que conocemos como computadores, computadoras y ordenadores. Muy bien. Mileisi Pérez. Gracias, maestro. Desde mi punto de vista, la computadora, la historia del computador es tal como la conocemos hoy en día. Sabemos que es el resultado de un largo proceso de evolución tecnológica que comenzó mucho antes de que existieran los dispositivos electrónicos. La evolución del computador refleja nuestra búsqueda constante de eficiencia y conexiones, desde la máquina mecánica hasta los dispositivos inteligentes que llevamos en nuestro bolsillo. Hoy en día, cada avance han sido un paso hacia un mundo más interconectado e informado. Esta historia no solo es sobre tecnología, también es acerca de cómo hemos cambiado como sociedad gracias a ella. La capacidad de procesar informaciones rápidamente han impactado todos los aspectos de nuestra vida, desde la educación hasta el entretenimiento. La computadora no solo ha mejorado nuestra eficiencia y productividad, sino que también ha transformado nuestras interacciones sociales y culturales. Su influencia sigue creciendo a medida que avanza la tecnología, emerge como la inteligencia artificial y es cuanto. Perfecto. Grady Mateo. Buenas tardes. Desde el punto de vista funcional, es una máquina que posee al menos una unidad central de procesamiento, CPU, una unidad de memoria y otra de entrada y salida, periférico. Los periféricos de entrada permiten el ingreso de datos. La CPU se encarga de su procesamiento de operaciones aritméticos y lógica, y los dispositivos de salidas los comunican a los medios externos. Básicamente, la capacidad de una computadora depende de sus componentes de hardware, en tanto que la diversidad de tareas radica mayormente en el software que admita, ejecuta y contenga instalado. Gracias. Emily Cepeda. La historia del comunicador es básicamente la evolución de herramientas para procesar información de manera más rápida y eficiente. Comienza con un invento como el ábaco, que era manual y muy fácil, pero efectivo para cálculos simples. Más adelante, en el siglo XIX, Charles diseña lo que se considera el primer concepto del computador, la máquina analítica. Durante la Segunda Guerra Mundial surgen máquinas electrónicas como el
EIACA, creo que ENIA, creo que así que se llama, profesor. Etnia. Ajá, eso mismo. Que ocupan habitaciones enteras y se usaban para cálculos militares. Perfecto. Lewinka. Yo, profesor. Bueno, la historia del computador es algo para mí que es muy importante. Esto se le denominan herramientas de cálculos, lo cual puede reemplazarnos en muchas tareas de las que nosotros hacemos, pero esto se inventa en el siglo XIX. Me traslado a los antecedentes. Los antecedentes comienzan 4.400 años, antes de Cristo, cuando se inventó el ábaco, que fue en Roma. La computadora nos facilita muchas cosas. Por ejemplo, nos facilita las tareas, nos facilita la comunicación, entre otras. Tiene 6 generaciones, la cual me llamó la atención fue la última, que es la que está desde el 2019 hasta el futuro. Se sabe muy poco de esta, pero según los historiadores viene súper adelantada, ya que se mezcla la inteligencia artificial, se mezcla los sistemas más automatizados y entre otras cosas. Esa es mi opinión. Muy bien. Dice Contreras. Buenas tardes. En lo que yo puedo escuchar a cada uno de mis compañeros, entendí que la historia de la computadora es fascinante y abarca varios siglos de desarrollo tecnológico, ya que la evolución de la computadora ha sido un viaje desde herramientas mecánicas hasta potentes dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos son los teléfonos celulares, capaces de realizar miles de millones de cálculos por segundo. Entonces, cada avance tecnológico ha abierto nuevas posibilidades y ha transformado nuestra vida cotidiana. La historia del computador es un relato de innovación, ya que cada vez que pasa el tiempo es un avance nuevo. Por ejemplo, en la antigüedad se usaba el ábaco, después con el tiempo se usaban máquinas mecánicas, se usaba computadoras electromagnéticas. Eso iba pasando mientras pasaban los años. Entonces, es como ahora, que va a seguir viniendo cosas nuevas y así. Exacto. Alejandrina Cayo. Alejandra. Bueno, profesor, yo hablaré un poco de las etapas de la computadora. Dice que estas es de 6 etapas de evolución. La primera generación va desde 1940 a 1950 y se usaba lo que eran las válvulas de vacío. Estas eran grandes y lentas y consumían bastante energía. Por ejemplo, estaba la ENIAC que mencionó la compañera. La segunda generación consta de los 50 a los 60, que se introdujeron las transiciones que le hicieron un poco más rápida, un poco más pequeña y menos propenso a fallo. Dentro de esa estaba el IBM 7090. En la tercera generación se nos dice que era desde los 60 hasta los 70. Ahí incorporaron los circuitos integrados, los llamados chips, lo que redujo aún más el tamaño y costo de computadora. Ejemplo, el IBM 360. En lo que es la cuarta generación, que va desde los 70 hasta los 80, la aparición de los microprocesadores permitió la creación de las computadoras ya personales, lo que democratizó el acceso a la informática. Ejemplo, el Apple II, IBM o PC. Correcto. Está la quinta generación, que está desde los 80 hasta ahora. Dice que ese enfoque en inteligencia artificial, interfaces avanzadas, computación a la nube y dispositivos móviles. Ejemplo, como la IA, las inteligencia artificial que tenemos normalmente en los teléfonos, y los procesadores multicore. Y la sexta generación, que es el futuro cercano,
que era lo que habla la compañera, que se habla de que habrá un desarrollo que se enfocará en la computación cuántica, inteligencia artificial avanzada y mejor en la conectividad y almacenamiento. Muy bien. Gracias. Yuleire Mejía. Ok. Historia del computador. Las computadoras u ordenadores son las herramientas de cálculo más eficientes jamás inventadas. Tienen el suficiente poder de cálculo, autonomía y velocidad de procesamientos para reemplazarnos en muchas tareas o permitirnos dinámicas de trabajo que nunca antes en la historia habían sido posibles, al punto de hacerse hoy en día indispensables. Estos aparatos se inventaron en el siglo XX, revolucionando para siempre la manera en que entendemos los procesos industriales, las comunicaciones, la sociedad y muchas otras áreas de la vida. Su historia comienza con el primer computador propiamente dicho, cuya autoría no puede adjudicársele estrictamente a ninguna persona en solitario. Desde entonces han cambiado enormemente y nos han cambiado, por lo que muchos estudios consideran su aparición una segunda revolución industrial o incluso una revolución digital. Muchas gracias. Muy bien. Carlito o Mabel. Vuelve el tren. La historia del computador se remonta a varios ciclos atrás con una evolución que ha pasado de dispositivo mecánico simple a complejo máquina electrónica. Los primeros dispositivos de cálculo era el ábaco, considerado uno de los primeros dispositivos de cálculo utilizado para realizar operaciones mecánicas simples. La máquina de anticiteras, un dispositivo mecánico de las antiguas Grecia utilizado para producir posiciones astronómicas. La Pascalina, Blaise Pascal diseñó esta máquina mecánica para realizar sumas y retas. En el siglo XXI los computadores se vuelven más pequeños, potentes y accesibles. Surgen dispositivos móviles como la tablet, que integra funciones computadoras en formato portátil. La evolución del computador ha impactado profundamente la sociedad, transformando la educación, la comunicación, la economía y prácticamente todos los aspectos de la vida moderna. Eso fue todo, profe. Muy bien. Milenio. Bien, buenas tardes. Sí, muy bien, buenas tardes. Como mis compañeros han dicho, la evolución de la computadora ha sido un cambio significativo en lo que es la etapa humana. El computador ha revolucionado el mundo desde su invento y han creado grandes máquinas. Desde la historia del computador, de su primera generación, que va desde el 1940 a 1956, que se inicia y se exhibe lo que es el tubo vacío, son los primeros computadores electrónicos que surgieron durante la Segunda Guerra Mundial. Encontramos lo que también es la segunda generación, que va desde el 1956 hasta el 1963, que va reemplazando y va modificando lo que es el tubo vacío a transistores. Con la invención de los transistores, los computadores se volvieron más pequeños, más rápidos y más eficientes. Gracias a esto, ¿verdad? En esta etapa se introdujeron los primeros lenguajes de programación como Fortran. Ahí después entra lo que es la tercera generación, que va desde el 1956 a 1971 con los circuitos integrados. Los circuitos integrados van revolucionando la tecnología al permitir que miles de transistores se integren en un pequeño chip en silicio. Luego le sigue la cuarta generación, que va desde el 1971 a 1980, que va con los microprocesadores.
La llegada de los microprocesadores marca el gran avance de la historia del computador. Estos pequeños chips encontrando todas las funciones esenciales, es decir, que según iba pasando las generaciones, el creador del computador iba modificando lo que era el uso de la computadora para que sus usuarios se sintieran más cómodos a la hora de usarlo. También va la que es la quinta generación, que va desde el 1980, va de la inteligencia artificial y las redes. Esta quinta generación de computadora está marcada por el desarrollo tecnológico y podemos también ver cuál fue su creador, que fue Charles Babbage, el que inventó la primera computadora. Fue el profesor matemático de la Universidad Cambridge en el siglo XIX. Es cuanto, maestro. Gracias. Dileni Sánchez. Ok. La historia del computador es un testimonio del ingenio humano y cómo la tecnología ha evolucionado para mejorar nuestra capacidad para procesar información y comunicarnos. El computador tiene largo antecedente que se remonta a la primera regla del cálculo y a la primera máquina diseñada para facilitarle al ser humano la tarea de la aritmética. El abaco, por ejemplo, fue un importante adelanto en la materia. También hubo un invento muy posterior, como la máquina de Blaise Pascal, conocida como máquina de Pascal o Pascalina, creada en 1642. Ya, maestro. Ok. Noelia Pérez. Buenas tardes. Historia del computador era moderna. Internet década de 1990. La expansión del Internet transformó la forma en que se usan las computadoras, permitiendo la comunicación global y el acceso a información sin precedente. Computadora móvil. Con el desarrollo de laptop, tablet, smartphone en las últimas décadas, la informática se ha vuelto omnipresente en la vida cotidiana. Gracias. Perfecto. Marcia Delgado. Profesor, era yo. Libertad Sesión, sí. Marcia, él dijo Marcia Delgado, fue. Pero era yo que iba. Era Libertad, ¿para qué quita Libertad? Él no está cogiendo al azar, es las personas. No, él no está cogiendo al azar, él tiene su lista. Es Libertad. Buenas tardes. Historia del computador. La primera computadora apareció en el otoño de 1968 como un prototipo presentado por el doctor Douglas. Tenía por primera vez un ratón o puntero y una interfaz gráfica de usuario, cambiado para siempre el modo en que los usuarios y los sistemas de computadora intercambiaran comunicación. La computadora más grande del mundo está en China, en la Universidad Tecnológica de Defensa China. Tipo de computadora. Está supercomputadora, mainframe, PC, computadora portátiles, tablets y celulares, mini computadoras, etcétera. Muy bien. Ahora sí. Marcia. Marcia. Bexabe Gómez. Un momento, maestro. Voy. La historia del computador. Todo empezó con las primeras máquinas de cálculo, como el abaco, que se utilizó hace miles de años. Sin embargo,
el desarrollo del computador moderno se puede dividir en varias etapas clave, como máquinas de cálculo, máquinas de cálculo mecánicas, que empezó en el siglo 1601 y en el siglo 1800. Y los inventores como Blaise Pascal y Gottfried William crearon calculadoras mecánicas que podían realizar operaciones aritméticas básicas. También está computadores electromagnéticos, que se inventó en el 1830. Durante esta época se desarrollaron máquinas como no sé el nombre de esta, pero tiene una Z y un 3. Y también está el computadores electromagnéticos, que se inventó en el 1940, y en 1943 se completó el ENIAC. Ya, profesor. Marcia, ¿te fuiste? Gina Carvajal. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. La primera computadora moderna apareció en otoño de 1968 como un prototipo presentado por Douglas. Tenía por primera vez un ratón o puntero con una interfaz gráfica. En respecto de las computadoras, computadores u ordenadores, son las herramientas de cálculo más eficientes jamás inventadas. Tenían insuficiente poder de cálculo, autonomía y velocidad de presentamiento para reemplazarnos en muchas tareas. Gracias. Perfecto. Carmen Encarnación. Buenas tardes, profesor. La historia del computador se remota a miles de años atrás, cuando se inventaron las primeras reglas de cálculo y máquina aritmética. La historia de la computadora es el reencuentro de los eventos, innovaciones y desarrollo tecnológico del campo de la informática y la autorización que dieron origen a la máquina que conocemos como la computadora, computadores u ordenadores, etcétera. Gracias, profesor. Winnie Bermelo. Sí, profe. El primer dispositivo de intercambio de información entre un computador y otro fueron los disquetes floppy, creados en 1971 por IBM. Se trataba de cuadrados negros de plásticos flexibles, en el medio de los cuales había un material magnetizable que permitía grabar y recuperar información. La primera computadora, que era una máquina analítica creado por Charles Babbage en 1822, la información se ingresaba mediante tarjetas perforadas. La máquina contaba con una memoria, un calculador, un dispositivo de entrada y de salida. Además, era capaz de ejecutar varios algoritmos. Gracias. Perfecto. Winnie Bermelo. Silvana. La historia de la computadora es el recuerdo de los eventos, innovaciones y desarrollos tecnológicos del campo de la informática y la automatización
que dieron origen de la máquina. Las computadoras son máquinas de cálculo más avanzadas y eficientes inventadas por el ser humano. Están dotadas de una gran capacidad para realizar diversas operaciones simultánea, de autónomas y de velocidades. Muchas gracias, maestro. Perfecto. De nivel Kimoreta. Yo, maestro. Sí. Yo le estaré hablando de la historia del computador. Se remonta a miles de años atrás, cuando se inventaron las primeras reglas de cálculo, máquinas aritmétricas. Primeras máquinas de cálculo, el ábaco, fue un importante avance en la aritmética. La pascalina, inventada por Blaise Pascal en el 1642, era una calculadora mecánica que funcionaba con engranajes. La máquina de multiplicar, Samuel Morland, inventada en el 1666, ruedas. La calculadora de propósito general de Gottfried Leibniz, inventada en el 1673. Primeras computadoras. La máquina analítica de Charles Babbage, inventada en el 1822. La primera computadora electrónica fue creada por IMB en el 1944. Hasta aquí mi participación, gracias. Perfecto. Michelle Lara. Miche. Mileni Valenzuela. Muy bien, buenas tardes. Los orígenes del computador. Entre los orígenes del computador tenemos lo que fue el ábaco, la máquina analítica y la calculadora de Pascal. En los computadores modernos tenemos lo que es la lacto y tablets, que se volvieron comunes en hogares y oficinas, ofreciendo lo que es la portabilidad. El smartphone, que integra capacidades computacionales avanzadas y convirtiéndose en dispositivos esenciales. Y por último tenemos la inteligencia artificial, el cual comienza a desempeñar un papel crucial en el futuro del cómputo, con aplicaciones en diversas industrias. Tenemos la revolución del software e Internet de 1990 a los 2000. Ahí está el Windows 95. Este introdujo una interfaz gráfica en usuario que hizo las computadoras más accesibles. También tenemos el Internet. Este se popularizó en los 90, conectando a millones de computadoras globalmente. La historia del computador es un viaje fascinante que ha transformado nuestra sociedad, desde los primeros dispositivos mecánicos hasta los sofisticados sistemas actuales. Cada avance ha abierto nuevas posibilidades en ciencia, educación, negocios y comunicación. Gracias. Perfecto. Ok, los demás lo vamos a dejar para después. Ya después le daremos la oportunidad más adelante. Vamos a iniciar la clase, por favor. No. ¿Logran ver mi diapositiva? No. No. ¿No se ve mi diapositiva? No, maestro. Profe. No, maestro. Vamos a ver, un momento. Marcha, dígame. Ahora sí se ve. Yo quiero hablar sobre el tema de la clase, maestro. Lo vamos a hacer ya para lo que quieran, la próxima semana hablamos los temas. Para no hidratarlo mucho.
En el siguiente tema te doy la oportunidad. Perfecto. Ahora sí, ¿logran ver mi diapositiva? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ok, vamos a hablar un poco sobre la historia del computador. ¿Ok? Entonces, iniciamos con los inicios, donde hablamos sobre el ábaco. ¿Ok? Que se cree que tendría 5.000 años de antigüedad. Este aparato se creó entre alrededor de los 1300 a 3500 a.C. Y se cree que fue la primera calculadora conocida para sumar, restar y dividir. ¿Ok? Este aparato se cree que fue creado por los chinos y babilónicos, entre otras generaciones. Pero en cierto sentido, esta es considerado como la primera calculadora de la historia. A pesar de que lo vemos como si fuese un juguete, lo podemos ver en colegio, en juguetería y así sencillamente, pero esta fue la primera herramienta que se utilizó para sacar cálculo en tiempos de antes de Cristo. Hablamos de Blaise Pascal. Es considerado un matemático francés. Este señor construyó la primera máquina para sumar, llamada la Pascalina, en 1642. Esta máquina estaba compuesta por engranajes y ruedas plásticas, podemos decir en cierto sentido. Si la pueden observar, la parte blanca, aquí la rodita blanca que están acá, está compuesta por números, ¿verdad? Y estos engranajes, y en medio estaba compuesto por engranajes de metal. Esta máquina no era corriente, sino que era en base a cuerda. Y de esa manera podían sacar los cálculos matemáticos a través de ella, porque trabajaba con un bracito que permitía darle cuerda. ¿Se entendió? Muy bien. Entendido, maestro. Perfecto. Hablamos de José María Jacques. Este señor inventó, ¿verdad?, el Jackroom en el 1801. Este aparato utilizó lo que le llamamos tarjeta perforada. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la diapositiva, esta máquina estaba creada en base con metal y madera. Y existían dos tipos de tarjeta perforada. La imagen de arriba era parte madera y parte tela. Y la imagen de abajo era hecha de cartulina. Estas máquinas eran tan grandes que había que crear una habitación solo para ellas. ¿Ok? Y la tarjeta perforada es considerada la primera unidad de almacenamiento que existió en la historia. ¿Cómo se almacenaba la información en esta máquina? Fácil. Esta máquina lo que hacía era que doblaba la tarjeta perforada, ¿verdad? Estos orificios que ustedes ven acá era la tela y esta parte acá rústica que ustedes ven debajo es la madera. ¿Qué hacían? Que a la tela la empapaban de tinta, ¿verdad? Y cuando la máquina entraba, doblaba, había unos bracitos que le daban encima de la tela y la información quedaba plasmada encima de la madera. Que era lo contrario con la de cartulina, que es la imagen de abajo, ¿verdad? Esta pasaba por medio de la máquina y había unos brazos que estaban enchumbados, podemos decir así, de tinta, y la información quedaba plasmada encima de la cartulina. De esta manera, entonces, se podían almacenar la información en ese tiempo. Estas tarjetas perforadas eran tan grandes que muchas veces tenían que ser cargadas por 3 o 4 o 5 hombres, de las grandes que eran. Imagínate ya el tamaño de la máquina para ese tiempo. Hablamos de Charles Babbage. Es considerado un matemático inglés. Creó lo que llamamos la máquina diferencial en el 1822. Esta máquina utilizó lo que le llamamos tecnología de reloj. Era una máquina mucho más avanzada que la que vimos anteriormente. Esta máquina se utilizaba para resolver ecuaciones polinomiales.
esta máquina no era corriente, sino que trabajaba a base de vapor. Y esta máquina, en cierto sentido, solía dañarse mucho. Por eso le añadieron tecnología de reloj. ¿Qué era una tecnología de reloj? Lo que se era que le añadieron, por ejemplo, un cronómetro, ¿verdad? Que la máquina se mantuviera, un tiempo X encendida, y cuando terminara el tiempo del cronómetro se apagara automáticamente, y cuando la máquina se enfriara, nuevamente la encendía manualmente. ¿Ok? Él se apagaba, la máquina se apagaba cuando el cronómetro terminaba. Pero para volver a encender, había que encenderla manualmente. Y de esta manera evitaban que la máquina se dañara o se sobrecalentara y perdieran los datos de la máquina. ¿Entendido? Luego ya para el 1933 se diseñó la máquina analítica programable, ¿verdad? De propósito general con vapor de energía. Esta máquina también era a base de vapor, pero también era más pequeña que la analítica que vimos anteriormente. ¿A qué le llamamos máquina programable? Esta máquina se programaba a través de cable, donde tú podías introducir un cable y sacar otro. Introducía un cable y sacaba otro, para así almacenar la información y sacar los cálculos de la máquina. Esta máquina fue diseñada para almacenar 1000 dígitos por 50 decimales, cada uno. Y las instrucciones se almacenaban también en tarjeta perforada. O sea, esta máquina contenía almacenamiento propio. O sea, el almacenamiento propio era una tarjeta perforada. Esta máquina, en cierto sentido, se construyó, pero nunca, ¿verdad?, llegó a terminarse. ¿Por qué? Porque para ese tiempo muchos de estos científicos, el dinero que tenía muchas veces no le daba para construir o terminar el invento que hacían. A menos que el Estado no le ayudara, ¿verdad? Si el Estado no le interesaba, el Estados Unidos no le interesara, bueno, entonces se dejaba de construir. Y por eso esta máquina nunca se terminó, por recurso económico. Hablamos de la primera programadora de la historia, llamada Ada Augusta King. Esta es la primera diseñadora del lenguaje de máquina analítica. Es considerada la primera programadora también de la historia. Y este lenguaje de programación se creó en base a ella y en honor a ella se le da el nombre de Ada. ¿Ok? O sea, el primer lenguaje de programación que se utilizó para una máquina analítica la creó esta señora. Lo que no pudo hacer un hombre en ese tiempo, lo logró esta señora en ese tiempo, creando un lenguaje de programación para que trabajaran los computadores analíticos para ese tiempo. Hablamos de Hermann Oeger. Este señor desarrolló una máquina llamada la máquina de tabular no programable. ¿Ok? Y esta máquina se utilizó en los años 1980 para el censo de los Estados Unidos. Significa que esta máquina también utilizó, por igual como unidad de almacenamiento, tarjeta perforada. Este hombre logró reducir lo que fue el censo que duraba, o sea, Estados Unidos duraba años para hacer un censo, este hombre lo llevó con esta máquina a que durara días o semanas. O sea, lo que duraba años, lo llevó a él a días o semanas. Y podemos ver otro logro importante, y es que la tarjeta perforada que vimos anteriormente, que la vimos en la máquina grande, ¿verdad?, que la podían cargar entre 6 o 7 hombres, él la hizo pequeña del tamaño de la palma de la mano. Esta imagen pequeña que ustedes pueden ver aquí debajo. Esa es la tarjeta perforada. Entonces, esta máquina que ustedes ven aquí arriba, esta máquina es electrónica, de corriente, perdón. Era en base a corriente, y el cajón que ven al lado va introducida lo que era la tarjeta perforada. Y de esa manera podían introducir los datos a la máquina y guardar la información a través de ella. ¿Se está entendiendo la situación? Dígame si se entiende.
Sí, profe. Sí, maestro. Perfecto. Sí, profesor. Sí, maestro, ¿se entiende? Hablamos Sí, de John. profe. Perfecto. Hablamos de John Addison. Se considera un físico americano. Construyó la máquina ABC a finales de los años 30. Esta máquina podía resolver sistemas de ecuaciones mucho más avanzadas y contenía lo que llamamos tubo de vacío. Esta máquina también nunca logró terminarse por falta de recursos. Aún así, la podemos ver en la imagen, ¿verdad? Y esta máquina contenía lo que llamamos tubo de vacío. El tubo de vacío son las imágenes que ustedes ven abajo. Esta imagen que usted ve abajo, esto le llamamos tubo de vacío. ¿Qué hacía este tubo de vacío? Esto lo que hacía era que almacenaba gran cantidad de energía y esa gran cantidad de energía movía los engranajes del computador, ¿verdad? Para que así la información se pudiera procesar y se pudiera almacenar por medio de tarjeta perforada. Podían ver aquí arriba dos pantallitas pequeñas, ¿verdad? Donde se podía programar la información o los datos que se iban a trabajar en dicho dispositivo. Pero, en cierto sentido, esa máquina jamás se terminó por falta de recursos. Hablamos de Konrad Zuse. Es un ingeniero alemán. Construyó el primer computador digital de la historia, programable en los años 30. Esta máquina utilizó retardo electromagnético para realizar conmutaciones. En cierto sentido, si ustedes se fijan, ya ahora las máquinas se están viendo como si fuese una computadora. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, podemos ver que ya se ve como un monitor, se ve el teclado, se ve la CPU y ya para ese tiempo tenían ya una pequeña, en cierto sentido, impresorita. Pero algo importante, y es que este computador no era color, sino que era a blanco y negro. Las imágenes eran a blanco y negro. Y el teclado y el monitor eran incrustados en la CPU. Para poder mover la computadora, había que mover todo completo. No era que tenía que mover primero el monitor, después el teclado, después el mouse, no. Había que mover todo completo porque todo estaba pegado a la CPU. Era algo un poquito tedioso porque si te quería mover algo, tenías que moverlo todo completo. Pero sí, para ese tiempo, para el año 30, ya la tecnología iba un poquito más avanzando y el computador se iba semejándose un poquito más a las computadoras. Hablamos de Orwell Eicher. Se considera físico americano, matemático aplicado, ¿verdad? Construyó la Harvard Mark I en colaboración con la IBM en el 1944. Esta máquina se construyó en un estadio de fútbol. ¿Y qué pasa con esta máquina? ¿Por qué se construyó en un estadio de fútbol? Porque había que calcular la vibración de esta máquina para así crearle una habitación completa que pudiera soportar la vibración de este dispositivo. Este dispositivo se crea para dos objetivos. Para cálculos matemáticos y se crea también para crear los cálculos de lo que llamamos la segunda bomba, la bomba nuclear que fue lanzada en Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Esta máquina utilizó retardo electromagnético, almacenaba números de 23 dígitos, como algoritmos, funciones trigonométricas, entre otras. O sea, era una máquina bastante avanzada, que se utilizaba para cálculos científicos, cálculos matemáticos y para crear inventos como bombas atómicas y entre otras cosas. Hablamos de Alan Turing. Es considerado el padre de la computación, ¿ok? O el primer científico de la computación. Este señor creó los modelos matemáticos de computadores
llamado Máquina de Turing en 1936. Este señor demostró los fundamentos, ¿verdad?, acerca de los límites de la computadora, de cómo debían crearse la computadora, de hasta dónde iban a llegar los computadores. Y hoy en día se toma esta teoría para crear lo que son los dispositivos. Este señor construyó también lo que llamamos la computadora llamada Colossus. Esta máquina pareciera a una máquina de escribir. Esta máquina se utilizó para descifrar los códigos Morse. No sé cuántos de ustedes han escuchado sobre este código, que son códigos que se utilizan los militares para comunicarse. Este señor fue perseguido también por ser homosexual y ya para el 1954 se suicidó. ¿Por qué se suicida? Porque para su tiempo ser una persona homosexual, ¿verdad?, era algo vergonzoso. Y más para los hombres, porque cuando, por ejemplo, si tú tenías un hijo, varón, y si nacía varón, tenía que ser varón y punto. Varón y hembra. Pero si se inclinaba para la parte femenina, ya entonces había problemas, eran perseguidos. Y como a él lo estaban persiguiendo por ser homosexual, decidió entonces suicidarse en el 1954. ¿Se está entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Hablamos sobre la etnia. Fue creada en Pensilvania, ¿verdad?, en el 1946. Esta máquina fue la primera computadora digital electrónica que utilizó, podemos decir, 19.000 tubos de vacío y tenía, podemos decir en cierto sentido, una falla así cada una hora. Esta computadora almacenaba gran cantidad de voltaje de energía y se utilizaba para la ingeniería, ¿verdad? Se utilizaba para sacar cálculos matemáticos, se utilizó también para los cálculos de la bomba atómica, y esta máquina era tan grande que llenaba una habitación de 30 por 50 pies de largo y de ancho, y pesaba 30 toneladas de peso. Era tan grande esta máquina que utilizaba 50.000 watts de energía. O sea, era una máquina monstruosa. Y que esta máquina se utilizó muchas veces para los cálculos matemáticos. Aquí podemos ver los aportes en imágenes, ¿verdad?, donde militares podían manejar el dispositivo. Aquí podemos ver también, hay mujeres también militares que también tenían acceso a la información de ese dispositivo. Hablamos de John von Neumann. Es considerado matemático húngaro, el primer cibernético de la historia. Trabajó en el proyecto de la bomba atómica y también inventó la teoría de los juegos. En cierto sentido, es el originador del concepto de programar almacenamiento en computadores en el 1945. Este señor, a pesar de que creó el proyecto, ¿verdad?, creó el proyecto de la segunda bomba atómica, no significa que él la haya hecho. Él sí hizo el proyecto, pero él no armó esa bomba. Esa bomba lo armaron otros individuos. Entonces, él fue el inventor de esa bomba. A pesar de que creó los inventos de los juegos, ¿verdad?, la teoría de los juegos dentro de la computación, también originó lo que era el concepto de almacenar información dentro de los dispositivos, que hasta el día de hoy se siguen utilizando hasta la fecha. También creó los modelos de instrucciones de programas, ¿verdad?, de datos almacenados en memorias y computadoras,
y que se puedan programar y desprogramar. Considerado también el arquitecto, ¿verdad?, del computador de Bob Newman, que llegó a ser un estándar universal a nivel global. Y desde ahí se toma como objetivo los inventos de la computación. El primer programa de almacenamiento electrónico que creó Bob Newman apareció en el 1947. Hablamos sobre las generaciones de computadores. Hablamos que la primera generación del computador inicia desde el 1940 hasta el 1956. Esta primera generación utilizó lo que llamamos tubo de vacíos y lenguaje de máquina. La segunda generación inicia desde el 1956 hasta el 1963. Estos dispositivos utilizaron transistores, lenguaje de ensamblador de bajo nivel, lenguaje COBOL, Fortran de alto nivel. Hablamos de la tercera generación que inicia desde el 64 al 1971. En esta generación, los dispositivos para ese tiempo utilizaron circuitos integrados, usuarios que integraban aplicaciones dentro del sistema y utilizaron en ese tiempo también lo que llamamos sistema operativo como teclado y monitores que permitían, ¿verdad?, la interacción con el computador. En su cuarta generación, que inicia en el 1971 hasta el presente, ¿verdad?, se utilizaron lo que le llamamos microprocesadores y los primeros computadores domésticos. Significa que en esto aparecieron los microprocesadores, donde los computadores serían mucho más rápidos, ¿verdad?, y hogares ya tendrían acceso a dichos computadores en sus hogares. Ya para entonces la quinta generación, que inicia desde el 82 hasta el 1989, en esa dicha generación se creó un boom, podemos decir así, ¿verdad?, donde empezaron a aparecer los programas de PC, los software, los antivirus, empezaron a aparecer los videojuegos y más adelante entonces el hardware se empezaron a crear mucho más pequeños y los dispositivos llegaron a ser más asequibles, ¿verdad?, al público o al usuario. Y hablamos de la última generación, la sexta generación, que inicia desde el 1990 hasta la actualidad, donde hasta esta fecha podemos hablar sobre la inteligencia artificial, ¿verdad?, como son el reconocimiento de voz, procesamiento paralelo, como también la computación cuántica, ¿verdad?, como la nanotecnología, el lenguaje natural, entre otros. Hoy en día los dispositivos modernos que se están vendiendo hoy en día trabajan en base a inteligencia artificial con reconocimiento de voz, procesamiento, ¿verdad?, con lenguaje natural y así sencillamente. O sea, hoy en día los dispositivos modernos están siendo actualizados, avanzados, para que el usuario pueda tener un mejor desenvolvimiento y una mejor comprensión en la tecnología. ¿Entendido? Sí, maestro, entendido. Sí, maestro. Muy bien. Hoy lo que hicimos fue un resumen, hoy no entramos muy en lleno, pero ya para la próxima semana abarcaremos un poquito más, ¿verdad?, sobre el computador. Nairobi Ferrera, dígame algo. ¿Querés decir algo, Nairobi? Milaisi. Sí, maestro.
para que recuerde enviarnos el correo electrónico para entrar a la aplicación. Ah, sí, ya le tengo su usuario, le tengo el correo electrónico. Le voy a enviar también por el grupo de WhatsApp. Le voy a enviar también un video para para instruirle. El video le va a instruir cómo entrar a la aplicación y cómo entrar a la plataforma. Ahí mismo también le voy a enviar el link, ¿verdad? De Moodle para que la pongan en la aplicación y así pueden entrar y pueden poner el usuario. ¿Alguna otra pregunta? Yay. Maestro, entonces los que faltamos por decir la clase lo diremos en el otro jueves. Lo que faltaron. Por decir la clase del computador, lo que no participamos. Participarán de la próxima clase ahora que viene, sí. Ya está. No, ok, gracias. Sí. Gracias. Sí. Gracias, maestro. Jennifer Ledesma, ¿iba a decir algo? Sí, profesor, para que me confirme si usted me puso presente, si ya estoy en el listado. Jennifer Ledesma, sí, ya está en el listado. Ok, gracias. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Bueno, levánteme la mano del lado y después le menciono, para que no hablen todos. Por favor. Buenas tardes, maestro. Joa, dígame. A ver si me agregó al listado ahí. Sí, está agregado al listado, Joa. Yanivel. Maestro. Sí. Buenas tardes, maestro. Dígame. Es porque yo la semana pasada yo no recibí la clase porque fue ahora que yo la inscribí la materia. Entonces yo vi que estaban hablando sobre el computador. Yo quisiera saber si eso fue el tema que usted dejó y la semana que viene va a impartir el mismo tema. No, el otro tema lo voy a decir al final. Ah. No, para la próxima semana. Maestro, quiero confirmar. No escuché, maestro. Le dije que ya terminamos este tema. Este fue el primer tema. El segundo tema lo voy a anunciar al final, el que va para la próxima semana. Ah, ok, está bien. Perfecto. Sí. ¿Yo quería decir algo? Sí, maestro, quiero confirmar si me puso presente. Vamos a ver. Sí, te puse presente, Yanivel. Maestro, quiero Gracias, confirmar maestro. si estoy presente. Marcia Delgado Silvestre. Marcia. Marcia Delgado Silvestre. Sí. Christopher. Profesor, póngame presente, haga el favor. Christopher Vallejo. Sí. Vamos a ver si está aquí. Vamos a ver. Christopher Vallejo. Sí, está presente, Christopher. Gracias. Dígame. Buenas tardes, profesora, a ver si me puso presente, que entré tarde a la clase. Vamos a ver si está Keila acá. Keila. Ese es su nombre, Keila Díaz. Buenas tardes, maestro. Un momento, permiso, por favor. Dímelo otra vez. Maestro. Un momento, por favor. Ok, Keila Díaz, está bien. Keila ya está presente. Gracias, profe. Sí. Ahora sí. Maestro, yo quiero saber, ¿la clase va a ser siempre así virtual y los exámenes también van a ser así o va a ser presencial? Virtual. Ah, va a ser virtual, todo virtual, ¿verdad? Sí. Ok. Está bien, gracias. Sí. Georgina, dígame. Sí, buenas tardes, profe. Que me gustaría saber cuál sería la temática de la participación.
Porque, por ejemplo, en el día de hoy todos estuvieron leyendo, digamos que su clase, o sea, de forma repetitiva. Si se va a hacer así siempre o usted va a dar participación así como estemos, o sea, en orden que estén levantadas las manos. Eso es algo que quería comentarle, porque el caso es que están leyendo. Yo quiero. Apaga un poquito el micrófono. Yo quiero, por ejemplo, que para la próxima clase, en vez de leerme, me digan lo que ustedes entienden, para así no durar mucho, porque están repitiendo siempre lo mismo. Y sí se va a dar participación todo el tiempo, y se va a hacer, la participación va a ser en orden en que levanten la mano. ¿Ok? Siempre lo iré mencionando por el orden de levantado la mano, por aquí adelante, por acá. Bien, entonces sí se va a dar participación, pero para la próxima no quiero nada de leedera. Usted me dice, mira, la computadora es esto y aquello, y ya hay puntos, llegaron esos puntos. No hay que hablar tanto, ni hay que leer tanto. Perfecto. Marcia. Entendí. Marcia. Así es mejor. ¿Querés decir algo, Marcia? No, pero escúcheme, que se me quedó la mano levantada. Silvania, ¿me querés decir algo? Profesor, es para saber si usted me puso presente. Silvana. Deme su nombre completo, Silvania. Silvana Alejandra Montilla Beltrés. Silvana Alejandra Montilla Beltrés. Okay. Gracias. Aricel, dígame a ver. Profe, para saber si me puso en la lista. Vamos a ver. ¿Aricel qué? Aricel Pujol Herrera. Ponelo. Aricel Pujol Herrera. Sí, está en la lista. Sí, así. Scarlett, dígame. Profe, para que me agregue a la lista. ¿Ese es su nombre correcto, Scarlett? Sí, Scarlett Joelisa Ramírez Soriano. Joelisa. Ajá, con J, Joelisa. Ok. Ramírez Soriano. Perfecto. Sí. Perfecto. Carleni, dígame. ¿Querés decir algo, Carleni? Profe, a ver si me puso en la lista. Vamos a ver. Carleni, sí. Está en la lista, Carleni. Camila, dígame. Gracias, profe. Sí. Profe, lo mismo para ver si me puso en la lista. Sí, ya está en la lista, Carlos. Y Lenny, dígame. Para saber si me puso presente, Lileni Sánchez Frontera. Lenny Sánchez. Sí. 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 Gracias. Nietzsche Lara, dígame. Buenas tardes, maestro. Buenas noches. Para saber si me agregó a la lista. Sí, ya está en la lista. Ok, gracias. Buenas tardes, maestro. Andrea Reyes. Para ver si me agregó en la lista, Daniela Reyes. Déjeme buscarla. Andrea. Sí, está en la lista. Dígame, Deidane. Buenas tardes, maestro. Es para ver si usted me agregó a la lista. Dania Pérez. Nombre solo.
Sí, está en la lista. Está bien. Por último, Carmen. Dígame, Carmen. Quiero saber si me puso presente, profe. Vamos a ver. Sí. Alejandra. Gracias, profe. Alejandra, dígame. Profesor, sí, en vista de que usted me baja la mano, yo quiero saber si usted me agregó ya en la lista. Escúchame. Te voy a chequear ahora. Alejandra Cayo, mire a ver. Sí, está en la lista. Perfecto, gracias. Ahí. Ok. Si no hay más preguntas, entonces, miren, vamos a poner en posición dinámica. Yo estoy escribiendo y comiendo. ¿Ok? Entonces, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 está compuesto por Lisaura de la Cruz, Libertad Ascensión, Emily Céspedes, Lice Contreras, María de los Remedios, Andreina Silverio. Ese es el primer grupo. Segundo grupo, Marcia Delgado Silvestre, Juanny Melo, Nairobi Esmeralda Ferrera, Keira Díaz y Carmen Encarnación. Esos dos grupos van a exponer para la próxima semana el Hatual. ¿Están aquí esos dos grupos? ¿Esa gente? ¿El qué, profe? El Hatual. Sí, maestro. ¿Entendió? Disculpe, maestro, pero no se entendió bien. O sea, el tema que va para la próxima semana se llama el Hatual. Todos tienen que investigarlo. Pero hay dos grupos que van a exponer. El HAP. Y van a exponer Isaura de la Cruz, Libertad Ascensión, Emily Céspedes, Lice Contreras, María de los Santos, Andreina Silverio. Segundo grupo, Marcia Delgado, Winibel Melo, Nairobi Ferrera, Sheila Díaz y Carmen Encarnación. Esos dos grupos van a exponer la próxima semana el Hatual. ¿Entendido? Dígame si se entendieron. Carmen, dígame. La que tiene el micrófono prendido, que lo apague, por favor, para que podamos escuchar bien. Profe, mejor mándelo por WhatsApp porque cuando no es que hay ruido es como que se va la señal. Perfecto, yo se lo envío por WhatsApp. Los grupos que le tocan exponer. Para que repita el tema, profesor. Yo soy Carmen del segundo grupo. El Hatual. Como que ya se lo Profe, escríbalo en el WhatsApp. Como que ya se lo escribí en el grupo, en WhatsApp. Con los integrantes y todo. Maestro, Dígame. es una corrección, no es Andreina, es Adriana. Adriana Silverio. Sí. Está bien. Gracias. Perfecto. Jennifer, ¿me queréis decir algo? Bueno, parece que Jennifer no. Camila. Profe, mi inquietud es para saber si los dos grupos van a exponer el mismo tema. Sí, lo que pasa es que el Hatual se divide en dos partes. Está el Hatual interno y el Hatual externo. Y como es un tema entonces un poquito largo, entonces ahí irían dos grupos. No sé cuál de los dos. Ok, gracias. Sí. Libertad Ascensión. Profe, una pregunta, ¿y por qué mejor usted no lo divide? El grupo 1 habla de un hardware y el otro grupo habla del otro.
No, se lo pueden dividir. Si quieren que pueda hablar de los dos, no hay problema. Eso no hay ningún Ok, problema. gracias. Sí. Pues nada, mi gente, entonces, si no hay más preguntas, fue un placer estar con ustedes esta noche y nos vemos la próxima semana. Nos mantenemos comunicados a través del grupo de WhatsApp. Pasen feliz noche. Igual, Gracias, profe. maestro, igualmente. Igual, Igual. Pase